Ya saben que nuestra mágica nave es capaz de viajar en el tiempo. Vamos a hacerlo. En una ruta, yo creo, fascinante. Vamos muy lejos. Hace 5.000 años. Verán, tuve la oportunidad, hace unos 4 años, de estar a las orillas del río Éufrates y de contemplar aquellos parajes desolados. Era difícil imaginar todo lo que ocurrió en ese centro del mundo que fue, que se llama Creciente Fértil. La civilización, tal y como la conocemos, las ciudades, la estratificación social, el inicio del trabajo en la agricultura, los asentamientos, el dinero, los poderes y los esclavos, todo surge de ahí. ¿Qué pasó ahí? Bueno, lo curioso es que allí se sigue creyendo en los seres que vinieron del cielo, los maestros fundadores, los instructores. Un eco remoto y lejano y extraño los llama Anunnaki. Asisto con sorpresa a cómo este tema ha resucitado en pleno 2013. Grandes películas de Hollywood nos hablan de los extraterrestres y Mesopotamia, libros, tratados y sobre todo foros, páginas de internet. ¿Por qué este interés? Da la sensación de que como no conocemos nuestro origen, como no sabemos quién nos instruyó de esa forma, buscamos en cosas demasiado fantásticas o reales. Vamos a viajar en la piedra, vamos a conocer a estos Anunnaki porque quedan retratos suyos. Son estremecedores. Antes, vamos a ir un poco más allá. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Quiénes son los Anunnaki? ¿Cuál es su planeta? ¿Por qué, de alguna forma, nos crearon? ¿Somos sus esclavos? ¿Nos querían para algo? Se habla de hibridación entre ellos y nosotros. ¿Una locura o algo más? En la Mesopotamia árida de hoy, todavía creen que el conocimiento y lo que somos vino de ahí arriba. ¿Y si la historia de la humanidad no hubiera sido como nos la han contado? ¿Y si hace mucho, mucho tiempo un acontecimiento asombroso lo hubiera cambiado todo para siempre? Desde hace algún tiempo, Internet se ha poblado de teorías y relatos que tienen como denominador común un extraño nombre rescatado de la antigüedad. Para los defensores de estas teorías, en las antiguas tablillas y relieves sumerios estaría codificada la verdadera historia de la humanidad. El especialista en lenguas muertas, Zecharia Sitchin, dedicó más de 30 años a la traducción de estos textos y en 1976 publicó un libro titulado El 12º planeta. Sitchin descubrió que los sumerios tenían unos conocimientos astronómicos realmente avanzados y conocían la existencia de la totalidad de los planetas del sistema solar. Pero en los textos antiguos había un planeta más, Nibiru, un planeta con una extraña órbita elíptica que tardaba 3.600 años en completarse. Sus habitantes eran los Anunnaki, una raza extraterrestre que visitaba la Tierra periódicamente en busca de materias primas. Los Anunnaki crearon a los seres humanos a través de técnicas de ingeniería genética, mediante hibridación de homínidos terrestres y los propios Anunnaki. Incluso se detallan los diversos intentos fallidos que condujeron a la creación de seres monstruosos. El propósito de esta creación era disponer de mano de obra esclava en nuestro planeta. Pero la presunta injerencia de los Anunnaki va mucho más allá. Uno de estos seres, Enki, habría sido el que enseñó a los hombres los principios básicos de la agricultura, la astronomía, la astrología y la ingeniería. Ahora, más de 3.000 años después, Internet se puebla de páginas que anuncian el regreso de los antiguos dioses a nuestro planeta y el retorno de Nibiru. ¿Estamos ante la enésima paranoia conspirativa? ¿O es posible que algunas de las leyendas sumerias
sean más ciertas de lo que nos atrevemos a pensar. Este misterio de los Anunnaki parece que está encriptado en antiquísimas piedras. Piedras con varios milenios. Piedras que nos llevan hasta ese lugar donde al parecer surgió la gran civilización. Seres híbridos, esclavos humanos, a las órdenes de hordas celestiales. ¿Es posible? ¿Cómo empezó todo esto realmente? Hay un desencriptador perfecto para darnos luz sobre todo esto. Es nuestro compañero Javier Sierra, que además, casi con el jet lag, yo se lo agradezco, está aquí tras una gira triunfal por toda América con su El Maestro del Prado. ¿Habrá también códigos ocultos del arte? Esto es arte, arqueología, arte y misterio. Javier, ¿qué tal, bienvenido, enhorabuena, por cierto. Es un arte al servicio de contar historias, que es el propósito original precisamente de esta función, de la función artística. Pero en este caso te voy a pedir que me acompañes a un viaje que va a arrancar en una estela colosal, que es esta que vemos aquí, es la estela de Naram-Sin. Fue tallada casi a la vez que se estaban construyendo las grandes pirámides de Egipto, hacia el 2300 antes de nuestra era, y lo que muestra es una escena que ha sido objeto de mucha controversia. No sabemos muy bien si ese personaje que está caminando sobre un grupo de soldados es un dios o un hombre. Si fuera un hombre sería Naram-Sin, el cuarto rey de los acadios, un personaje verdaderamente revolucionario que decide colocarse esa especie de casco con cuernos en la cabeza como signo de divinidad. Sería el primer rey dios de esa civilización. Pero no es eso lo que nos importa más. Lo que nos importa es la presencia de dos soles encima de Naram-Sin o de la divinidad que represente. ¿Por qué dos soles? ¿A qué se está refiriendo? No tenemos dos soles en este planeta. Algunos, como Zecharia Sitchin, sospechan que lo que representa esta escena es a una divinidad que está adorando a esa especie de cono que está enfrente, que podría ser una especie de objeto tecnológico, lo que llamaban el Shem, algo con lo que se podía alcanzar el hogar de los dioses, el lugar de donde proceden los dioses. Una especie de puerta hacia ese lugar. De puerta o de vehículo, ¿no? Porque Sitchin incluso especula con que su presencia en otros sellos de la cultura acadia y sumeria daría que pensar sobre la presencia de algo objetivo. O sea, no sería una montaña, no sería un zigurat, sería un objeto, ese Shem, que permitiría el contacto con los dioses. Y estaría apuntando ese Shem hacia el lugar de procedencia. Por eso hay dos soles. Quizá el origen de esos dioses sería un sistema binario, o habría una segunda estrella o una estrella más llamativa de la que procederían esos hipotéticos culturizadores de la humanidad. Pero Iker, esta historia comienza un tiempo antes. Comienza con esta diosa que vemos acá. Impresionante de aspecto. Es una diosa muy antigua, muy primigenia. Nos estamos remontando pues casi 2 milenios antes de la otra. Estamos en el cuarto milenio antes de nuestra era, a principios del cuarto milenio antes de nuestra era. Qué importante el cuarto milenio, por cierto, y sobre todo, y aunque sea un juego de palabras, en ese creciente fértil donde parece que surgen demasiadas cosas en muy poco tiempo. Es la diosa madre, Numa, pero tiene un aspecto reptiloide, es como una serpiente. Es la diosa hacia la que se dirige ese personaje que está en todas las crónicas de Sitchin, que es el dios Enki, sería el dios o el jefe de la expedición colonizadora de la Tierra según su visión de la historia. Se dirigiría a esta diosa para pedirle, fíjate, le pediría un esclavo que poder utilizar en la Tierra para extraer el mineral que los dioses querían llevarse de acá. Lo llamativo de esta figurilla, más allá de las interpretaciones de Sitchin, es un pequeño detalle que estremece. Si Enki le pide que cree un esclavo, aquí vemos a la diosa Numa sujetando a un bebé que no es ya una serpiente y que está bebiendo de sus pechos. Esa es la clave, la hibridación entre los dioses y los hombres. De hecho, Sitchin se pone en marcha para hacer toda esta reinterpretación de la cultura mesopotámica a partir de darse cuenta de un hecho, de que todas estas estelas están hablando de unos dioses que descienden a la tierra y que se mezclan con los hombres, impulsando a nuestra humanidad tal cual es hoy, creándola en una especie de esclavos que después abandonarían. Es curioso, Javier,
y seguro que muchos seguidores del programa estarán trazando paralelismos ya en su mente. Es que casi todas las culturas en su inicio nos cuentan una historia muy similar. Los dioses se mezclaron con seres humanos y crearon lo que somos nosotros hoy. Hay un viejo mito, y mito no tiene por qué ser falso, de esa conjunción. Hay quien piensa que va mucho más allá de la fantasía, de la imaginación, que esos seres que vamos a ver casi monstruosos no son simples metáforas, que hubo algo más. Y todo esto parecen recuerdos pétreos de ese algo más. Recuerdos tan pequeños pero tan importantes como este. Sí, porque estamos refiriéndonos a una cultura que dejó mucho texto escrito, hecho sobre tablillas de barro o incluso en esta especie de sellos que eran cilindros excavados que puestos sobre una plancha de arcilla reproducían una y otra vez la misma información. Es un predecesor... Como si fuese esencial para el conocimiento de las futuras generaciones. Es un predecesor de la imprenta. Ellos necesitaban efectivamente que ese mensaje, el mensaje de los cilindros, llegase a las futuras generaciones de la manera que fuese. Y una y otra vez estuvieron haciendo copias gracias a este mecanismo primigenio. Ese mecanismo nos ha dejado estelas como esta, Iker, o sellos como este. Esta es una ampliación de uno de estos pequeños sellos. Lo hemos ampliado para que lo veamos con todo el detalle. Efectivamente, lo que vemos acá es parte, según Sitchin, de ese experimento de mezcla entre los dioses y los hombres. A un lado vemos a Ea, rodeada de aguas, porque se supone que todos estos dioses venían de un mundo acuático, que está dirigiéndose hacia otros dioses que tienen en medio una criatura que es la única que no tiene cuernos, es la única que no es divina, por lo tanto, y que tiene un aspecto extraño. Es una mezcla entre insecto y humano, probablemente uno de los muchos intentos de esos dioses por crearnos a nosotros. Según Sitchin, esa creación pasará por varios estadios y culminará hace 300.000 años. Ahí es donde se produce la chispa de la inteligencia, el primer homínido que tiene la suficiente capacidad de respuesta como para trabajar como esclavo en África, extrayendo mineral, ellos piensan que era oro, para llevárselo a su lugar de origen. Y de ahí surge otra historia que tiene su reflejo en este otro sello. Imagino, como estarán preguntándose muchos espectadores, que estas teorías popularísimas, lo hemos dicho, en Internet, con el esfuerzo también del cine, películas como La Cuarta Fase, que nos recuerdan o hilan Mesopotamia con visitantes extraterrestres. Hay un gran caldo de cultivo. Hay cientos de miles de páginas que hablan de Anunnaki, Nibiru y estos seres hibridizados o que esclavizaron al género humano. Pero también, Javier, aunque sea antes de seguir describiendo las magníficas reproducciones de nuestro artista Juan Villa, creo que habrá también mucha crítica, lógico es decirlo, y que muchos especialistas ortodoxos tienen un significado, una lectura para todo esto radicalmente opuesto a Sitchin, que en el fondo será considerado un gran hereje, ¿no? Bueno, así es. Esto es una interpretación que hace Sitchin, pero lo hace sobre documentos reales. De hecho, una de las fuentes primordiales de su trabajo es una epopeya de la creación, probablemente una de las más antiguas de la humanidad, que es el Enuma Elis. Es un texto que a nosotros nos ha llegado gracias a Asurbanipal, que es un rey acadio, que se dedicó a rescatar de épocas mucho más antiguas, de la época de aquella diosa, de la diosa Numa, lo que se contaba sobre la llegada de los dioses a la Tierra. Fue un primer investigador del misterio de esos dioses hace miles de años. Exactamente, y en esos textos que rescata el rey Asurbanipal nos encontramos esa alusión a los Anunnaki, que literalmente significa aquellos que descendieron del cielo a la Tierra. Todo esto estaría grabado en estos significados que, claro, mitológicamente, arqueológicamente, tienen significados, repito, muy diferentes. Solo este investigador y luego su cohorte de seguidores creyeron ver algo más. Déjame contarte una historia. En 1966, mucho antes de que Eric von Däniken publicara su primer libro y hablara de astronautas en la prehistoria y que este tema fuera algo, en fin, de uso cotidiano, hubo dos científicos, que ahora te voy a mencionar, que hablaron por primera vez de un dios babilonio que ellos creían que era el único que podría ser de naturaleza extraterrestre. Era un juego, pero un juego interesante. Los dos científicos se llamaban Carl Sagan y Joseph Shklovsky, el padre, digamos, de la moderna visión cosmológica soviética. Los dos llegaron a especular con que quizá en los antiguos mitos podríamos encontrar trazas, pistas de que hemos sido visitados efectivamente por civilizaciones superiores en el pasado. Y se fijaron en el personaje que aparece en este sello. Es un dios pez, el dios Oannes,
surge de las aguas, como ese dios primordial que veíamos antes, como Ea, y es un dios que está vestido con traje de pez. Dentro de la cabeza de pez tiene una cabeza humana, por debajo de la cola del pez tiene pies, tiene piernas, y cada día, al amanecer, emerge del mar Arábigo, se dirige a los pueblos de las orillas y les instruye en astronomía, en agricultura, en leyes, en ciencia, para al caer la noche volver a sumergirse a las aguas y esperar a su regreso a la mañana siguiente. Ese dios Oannes es un dios instructor. Acabemos la historia apasionante, Javier. La historia tiene un punto interesante de inflexión con esta imagen que tenemos acá. Es el dios Ahura Mazda. Igual que sucedía con la diosa primigenia anterior, también es un dios creador. Dicen las crónicas antiguas que es un dios creador no creado. Es decir, está ahí en el origen. Y fíjate cómo se le representa. Se le representa dentro de un sol alado, un vehículo. Hay probablemente poco hueco para la imaginación. Lo que vemos ahí es alguien dentro de un vehículo alado que surca el océano cósmico, ¿no? Las infinitas distancias cósmicas. Algo que volveremos a encontrar en los hijos de Ahura Mazda, en personajes como estos hombres águila, que siempre están conectados, impresionantes, que siempre están conectados con un concepto fundamental. Son los dadores de la vida. Estos dioses águila o bien sostienen la fruta de la vida, ellos creen que la vida surge a partir de una fruta o de un elemento que se parece sospechosamente, por cierto, al maíz que no existía en Mesopotamia entonces, o bien el agua de la vida. Por eso llevan un canasto a veces o una especie de recipiente que transmite eso. En conclusión, todos estos dioses acompañan siempre al hombre, son los que dan la vida y dan su forma actual al ser humano, pero su mensaje va un poco más allá. Lo que nos están diciendo todos estos documentos y los documentos que beben de estos documentos, como por ejemplo el libro del Génesis, que bebe mucha información a lo que se contaba en los antiguos mitos mesopotámicos, es que somos el producto de una hibridación, que nosotros hemos nacido de la mezcla entre esos dioses venidos del cielo, entre esos Anunnakis, que son seres descendidos del cielo a la tierra, y las primeras mujeres de la humanidad. Es curioso, Javier. Contemplamos un poco en la inmensidad esta pequeña porción, este pequeño museo, y entendemos, creo que estamos de acuerdo, la fascinación enorme, no exenta de posibilidades todavía mucho más fantásticas, de teorías tremendas. Hay comunidades en el mundo ahora mismo, en este mundo digital, que creen que van a regresar en cierto momento los Anunnaki, ¿no? Pero indagando en las piedras nos damos cuenta de que todas las culturas han tenido esta especie de historia primigenia, de este génesis compartido. Y, curiosamente, tú lo sabes bien, lo saben bien los espectadores, los científicos de vanguardia de todo el mundo siguen haciéndose preguntas, siguen indagando en torno a esa chispa, tanto de la vida como de la inteligencia, porque no la pueden explicar. ¿Lo explicará todo esto? ¿Es demasiado sencillo? ¿Nos dejaron un mensaje que ellos entendían pero nosotros ya no podemos leer? Yo creo que en el fondo lo que hemos querido es mostrar gráficamente, perfectamente, y a ver ustedes qué sienten, porque muchas veces, Javier, la conexión artística, la conexión visual es la que nos proporciona muchos datos a nivel inconsciente. ¿Qué siente uno, ¿no?, cuando ve esa madre que parece de otra cultura, de otro mundo, y que sin embargo sostiene a la raza humana en sus brazos? Habría que preguntarse por qué las primeras esculturas de la humanidad, las primeras, 30.000 años antes de esa, también son madres que están de alguna forma dando su mensaje. Yo creo que ha sido maravilloso, que esto daría, evidentemente lo sabemos, para muchísimo más, pero con Javier Sierra muchas veces queremos tener esta visión sencilla en temas que no lo son, que son muy complicados. Aquí realmente lo inquietante, lo fascinante, lo mágico es hacerlos comprensibles, para mí el primero. Javier, gracias. Encantado, y seguiremos siguiéndole la pista a las piedras.